Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 23 de agosto, y el día viene con una nueva ola de calor, la cuarta del verano, y esperemos, dicen que sí, que va a ser la última. Temperaturas mínimas en aumento en el tercio noreste peninsular y oeste de Andalucía, máximas en aumento en el extremo norte, en el Cantábrico, incluso extraordinario en el País Vasco. Van a tocar los 44 grados hoy en Bilbao. Sin grandes cambios, en el resto se prevé alcanzar los 34-36 a la sombra en prácticamente todo el interior peninsular y Baleares, incluso los 40 grados en gran parte de la vertiente atlántica, en depresiones del nordeste y Cantábrico interior. Así que 44 grados hoy en Bilbao, 29 en La Coruña, 35 en Barcelona, en Madrid 40 grados de máxima y en Valencia esperamos para hoy 37 graditos. En el ámbito político, lo más importante, el rey mantiene la costumbre y designa al líder del Partido Popular como candidato a la presidencia. Su rival solo consigue acreditar el apoyo de Sumar porque Junts, Esquerra Republicana, PNV y Bildu esperan su oferta. El rey ha acertado en el fondo y también en la forma al cumplir con su papel constitucional. La costumbre constitucional ha sido que el rey proponga como candidato a la presidencia del gobierno al ganador de las elecciones, y esto ha ocurrido siempre. El jefe del Estado se tiene que guiar por certezas y la realidad es que el presidente en funciones no puede acreditar en este momento, ni siquiera en los próximos días, una mayoría para alcanzar la investidura. Feijóo cuenta con el apoyo de 4 formaciones que representan a 172 diputados y a más de 11 millones de votos. En este momento le faltan 4, pero no se puede decir que está solo, como insiste la izquierda política y mediática. No se sabe con certeza qué harán los partidos que Sánchez da por seguro que le apoyarán. Así que Feijóo tiene una gran oportunidad para proyectar su liderazgo y su programa de gobierno, mientras que Sánchez, de momento es un prisionero de los independentistas y de los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Hoy vamos a analizar lo que ha ocurrido, esa decisión del rey, y también el escenario que nos enfrentamos en la tertulia capital a partir de las 8 y 10 de la mañana. Hay más temas. En el ámbito económico tenemos la cumbre en Johannesburgo, cumbre de los líderes de los países emergentes que se reúnen en Sudáfrica para reforzar el bloque con una ambiciosa política de expansión. Es una cumbre histórica donde pretenden sacar músculo y desafiar a la hegemonía de Occidente en un contexto internacional polarizado con motivo de la guerra de Ucrania y la pugna creciente por la influencia de África. Uno de los grandes asuntos a considerar va a ser la probable ampliación del grupo en un futuro cercano. 40 países han mostrado su interés por unirse al bloque, mientras que 22 naciones, entre las que se encuentran Argentina, Irán, Emiratos Árabes o Argelia, han formulado una solicitud de adhesión formal. Los 5 países que lo integran ya sostienen el 32% del PIB mundial y conforman un 40% de la población mundial. Entre las medidas más fructíferas del bloque se encontrarían la creación de un nuevo banco de desarrollo. También entre las medidas que trataría la cumbre estaría el creciente fenómeno conocido como desdolarización, que pretende desbancar al dólar como moneda de referencia de la economía global. La intención de los BRICS radica en aumentar el peso del yuan como moneda internacional y potenciar también el uso de monedas locales en las diferentes regiones. Vamos a comentarlo. En el ámbito laboral, aquí en España,
España, el peso de los mayores de 55 años se dispara al 20,4% del mercado laboral. Es decir, la población española está cada vez más envejecida y esto tiene implicaciones evidentes en partidas de gasto público como las pensiones, la sanidad y también la dependencia. La población activa tiene hoy una edad superior a los 43 años y esto no pasaba hace 2 décadas. Esto supone 2 grandes desafíos para el empleo. El primero, la necesidad de dar impulso a la formación para evitar que la experiencia acumulada por los trabajadores senior quede malograda por una desactualización de sus capacidades tecnológicas, y luego, en segundo lugar, el hecho de que los trabajadores con mayores pues tengan mayor peso, particularmente en muchas provincias, pues ha hecho que hayan copado algunos sectores y que dificulta pues el relevo, por ejemplo, en agricultura, en industria o también en construcción e incluso en la administración pública. Vamos a comentarlo hoy en Capital Intereconomía. Y en los mercados financieros, pues las bolsas respiraron ayer con alzas generalizadas. Todos los sectores de Europa se anotaron ganancias en una jornada en la que los principales índices se tomaron pues un poquito de aire. Cautela ante Jackson Hole, donde Jerome Powell intervendrá el viernes, y muy poquito volumen de negocio. El volumen está por los suelos. Esta semana ha sido totalmente seca. La bolsa española negociaba ayer menos de 500 millones de euros en una jornada alcista, pero la verdad es que es un volumen ridículo y mínimo histórico. Lo vamos a comentar. Hay muchas más cosas, se las contamos enseguida. Gracias, bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana los datos de ocupación hotelera del mes de julio. Cifras de ocupación y cifras también de precios de los hoteles españoles en el 7º mes del año, en un verano récord para el sector turístico y que ha venido marcado por la inflación. Durante el primer semestre del año, las estancias hoteleras registraron un nuevo máximo histórico. El precio de la luz vuelve a subir este miércoles en plena ola de calor. Sube un 12% y va a superar los 130 euros de media por megavatio hora en el mercado mayorista, su nivel más alto desde marzo. Por franjas horarias, el precio máximo será de más de 180 euros y se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche. El más bajo se dará sábado entre las 4 y las 5 de la mañana, con 111 euros por megavatio. Este miércoles termina el plazo para que los trabajadores de Woodside Energy lleguen a un acuerdo para evitar la huelga. Amenaza de huelga en esta plataforma de exportación australiana que podría reducir el suministro de gas de forma importante de cara al invierno. Esta incertidumbre está provocando que el gas suba un 50% en lo que va de mes de agosto, a pesar de que el viernes Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, señalaba que el almacenamiento de gas en la Unión Europea está al 90% de su capacidad. Las bolsas europeas van a abrir con subidas esta mañana a la espera de los datos de PMI. Cifras de actividad manufacturera y de servicios del mes de agosto que se van a publicar tanto en Estados Unidos como en la zona euro. De momento el día arranca con mayoría de ganancias en Asia, a excepción de la bolsa de Shanghái, que está bajando un 0,7%. Hay subidas en Hong Kong del 0,3%, también en Tokio el Nikkei arriba un 0,19%. Los futuros en Estados Unidos vienen con avances del 0,2%. Aquí en Europa también están subiendo en ese porcentaje. El IBEX 35 va a abrir hoy por encima de los 9.300 puntos tras subir este martes un 0,6%. En el mercado de deuda, los bonos se relajan esta mañana. El estadounidense a 10 años, el rendimiento cae medio punto, aunque está todavía en el 4,3%. Y todo esto a la espera de que mañana jueves comience la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole. Alexis Ortega, de Finagentes Gestión. Básicamente un mensaje de mantenimiento de las políticas de subida de tipos, más que de subida de tipos de interés, de mantenimiento de los tipos de interés. Yo creo que ya los bancos centrales son conscientes de que han llegado ya al límite de la subida de tipos de interés, pero quieren que el mercado abandone la idea de una rebaja de los tipos de interés más pronto de lo que yo entiendo. En la agenda del día destacan también las cuentas de Nvidia. La estadounidense especializada en microchips y tarjetas gráficas publica hoy sus resultados trimestrales, de los que están muy pendientes los mercados, como un indicador de la evolución del sector tecnológico y sobre todo de lo relacionado con la inteligencia artificial. Pablo García es director de Divacons Alpha Value. Bueno, es uno de los más importantes. No sé si el más importante, pero desde luego es extraordinario los ratios a los que cotiza, los resultados que
efectivamente han sido muy buenos. Ayer incluso una casa de análisis fijó el precio en $780 y subió casi un 8,5% hasta 469. Fíjate si todavía le queda recorrido. No lo sé, yo de los 7 benéficos Nvidia no lo tengo. Ya lo vendí, me equivoqué, vendí demasiado rápido, con una plusvalía muy notable, pero no la sobresaliente que está teniendo hasta ahora. Además, el Banco Santander celebra hoy su 24ª conferencia anual en Brasil. Es un foro de 2 días que reúne autoridades y empresarios para discutir las perspectivas económicas del país. El rey propone a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura. Que Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. El candidato del Partido Popular, que cuenta con 172 apoyos tras el sí de Vox, Coalición Canaria y UPN, y tiene intención de mantener contactos con el resto de grupos políticos desde el próximo lunes. El primer aval es que soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones generales el 23 de julio. El segundo aval es que hay 4 partidos, 4 formaciones políticas que, sumados sus diputados, totalizan 172 diputados, a 4 de la mayoría absoluta. Y en tercer lugar, porque entiendo que en estas condiciones ponerme a disposición del jefe del Estado es cumplir con mi deber. El ministro de Economía y candidato presidencial argentino, Sergio Massa, se reúne hoy en Washington con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En la misma jornada en la que el directorio del organismo internacional debe aprobar la última revisión del programa de refinanciación de la deuda argentina. Ayer Massa señalaba que a Estados Unidos le preocupa la dolarización que propone el ganador de las primarias, Javier Milei. En Estados Unidos, de alguna manera, la aparición de estos fenómenos antipolítica o extrapolítica en nuestra región están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de Estados Unidos. Y en Sudáfrica continúa este miércoles la cumbre de los BRICS, en la que el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, ha pedido una mayor integración financiera de este grupo de países emergentes. Por esa razón, tengo defendido la idea de adopción de una unidad de cuenta de referencia. Y también decía la adopción de una moneda de referencia que no reemplace a las divisas de estos estados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Vuelven a subir las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, concretamente en el norte peninsular y de forma notable en el Cantábrico. En el resto del país también se hará, pero en menor medida. Se prevé alcanzar los 36 grados en prácticamente todo el interior peninsular y Baleares, incluso, atención, los 40 en el cuadrante suroeste y depresiones del nordeste. Por la mañana sol en prácticamente todo el país, salvo concretas excepciones. Por la tarde abundantes nubes con posibles chubascos en la mitad norte peninsular, concretamente en los sistemas montañosos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Hoy, en Capital Intereconomía.
¿Sabías que el salario medio español es un 21% inferior al de la Unión Europea? Los trabajadores nacionales ganan 480 euros menos al mes o los 5.760 al año que los de 15 de los 27 países comunitarios. Los extremeños ingresan 335 euros por debajo del ocupado medio del resto del país. Hoy vamos a hablar de salarios en España frente a Europa y de salarios dentro de las distintas provincias dentro de España. Vamos a hacer comparativas, vamos a ver por qué son tan bajos y vamos a ver qué consecuencias tiene esto para el conjunto de la economía y del mercado laboral. Será en la entrevista Capital a partir de las 8:10 de la mañana. Hoy nos va a acompañar Javier Blasco, que es director de Adecco Group Institute. Después tendremos tertulia Capital con Antonio Díaz Morales y con Fernando Gómez Calcerrada. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada. La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Miramos a los mercados, 7:16 de la mañana. Pablo Marraldos, buenos días. Buenos días, Susana. Empezamos por los futuros en Estados Unidos. ¿Cómo vienen hoy? Vienen en positivo, están animados, subiendo un 0,4% el futuro del Nasdaq tecnológico, también en verde el del Dow Jones de Industriales arriba un 0,25 y un 0,30 es lo que está subiendo el futuro del SP500. Muy bien. ¿En Europa los futuros vienen? Pues en esa misma tónica tenemos al del DAX ahora con un rebote del 0,33%, el de la Bolsa de Londres subiendo un cuarto de punto porcentual y el del Eurostock un 0,20%. Y en Asia, tiempo real de los principales índices. Pues hasta ahora estamos viendo a las plazas asiáticas operar con signo mixto, verde para el Nikkei de Tokio, el rebote es suave, pero la tendencia es claramente en positivo. Subida del 0,35% para la bolsa de Japón. En Shanghái sí que estamos viendo números rojos, un recorte de más de medio punto para la bolsa de Shanghái. En Hong Kong el Hansen en positivo subiendo un 0,56 y otra caída, en este caso en Seúl, para el Kospi. Recorte del 0,44%. Hoy en Asia, en todo el mundo, es una jornada marcada por la publicación de PMIs. En las bolsas asiáticas ya tenemos algunos publicados. Es el caso de Japón. El PMI Servicios de agosto ha crecido más de lo esperado, hasta 54,3 desde 53,8 puntos, mientras que el manufacturero se encuentra en territorio de contracción. Lo hace por tercer mes consecutivo. Registra una lectura de 49 puntos en este mes de agosto. Por su parte, la actividad empresarial, lo que sería el PMI compuesto en Japón, se expandía, pero a un ritmo más rápido de lo previsto, impulsada por esa sólida expansión que veíamos dentro del sector servicios. También hemos conocido PMIs, en este caso en Australia. El índice compuesto caía a 47,1 desde 48,2 de julio y esto indica una sólida reducción de la actividad en el sector privado. El ritmo de caída de la actividad empresarial se aceleraba al ritmo más rápido desde enero del 22. Y vamos a mirar también a la bolsa de Australia. A esta hora sí que vemos subidas, a pesar de ese dato no tan positivo en los PMIs. Subida del 0,6% para el ASX 200. Asia está a la espera de los resultados de Nvidia que se publican en el día de hoy en Wall Street, pero mientras tanto en el Hansen se están cotizando cuentas de dos compañías que ya han pasado por el confesionario. Una es Baidu, la compañía tecnológica popularmente conocida como el Google chino. Registraba un beneficio neto en los primeros 6 meses de 2023 de 11.035 millones de yuanes, unos 1.400 millones de euros. Esto es multiplicar por 4 el resultado que se anotaba en la primera mitad de 2022. Los ingresos de Baidu sumaban unos 8.260 millones de euros. Es un 12% más que un año antes. Mirando a la cotización
de este gigante dentro del Hang Seng es el segundo mejor, sube un 4,2%, solo superado por Anta Sports, que está disparándose un 10,8%, y es la otra compañía dentro del Hang Seng que ha presentado cuentas. En este caso, la firma deportiva dijo que su beneficio neto en el primer semestre aumentó un 32% y también ha anunciado un dividendo que también es un 32% superior a lo que preveían. Mirando a las subidas, veíamos a Anta Sports y a Baidu, y mirando las bajadas dentro de la bolsa de Hong Kong encontramos a Country Garden, protagonista durante esta última semana y también la pasada. La caída para los títulos es del 5,3% y también encontramos caídas importantes para Sunny Optical Tech, se deja un 3,5%, o China Hongqiao, que cae un 3,23%. Y por último, en el Nikkei de Tokio a esta hora, como valores más alcistas, tenemos a Kansai Electric Power, la eléctrica subiendo un 3,8%, Panasonic, que rebota un 3,7%, o Sumitomo, que suma un 3,3%. Y las caídas más acusadas son para Nippon Steel Glass, caída del 4,3%, o para Kawasaki Heavy Industries, que cae un 1,4%. Muy bien. En el mercado americano, balance del día de ayer, ¿cómo fue la jornada, Paloma? Pues ayer Wall Street firmaba su segunda jornada consecutiva con signo dispar. Hubo recortes para el Dow Jones de medio punto. Hubo también caída para el S&P 500 del 0,28 y el Nasdaq se salvaba, aunque muy plano, subía un 0,06%. Tres focos de atención tuvimos ayer en Estados Unidos: el rendimiento de los bonos, el desempeño de las minoristas y también el sector bancario de Estados Unidos. Empezamos con los bancos, porque ayer era una sesión de caídas para las entidades tras ese recorte de calificación crediticia de S&P para varios bancos regionales. El sector financiero cerraba el martes con una caída del 0,9%. Veíamos algunas entidades regionales, como decíamos, como KeyCorp o Associated Bancorp o Valley National Bancorp, que se dejaban más de un 4%, pero también afectaba a la gran banca porque vimos recorte para JP Morgan del 2,1%. Más optimista fue ese desempeño del rendimiento del bono a 10 años, aflojaba en la jornada de ayer. Después de esa cota del 4,35 se situaba en el 4,33%. Y como decíamos, otro punto importante fueron los resultados de las minoristas. Los grandes almacenes Macy's y la firma deportiva Dick's presentaban unas cuentas trimestrales peor de lo esperado y también rebajaban previsiones de cara al cierre del año. Esto se traducía en una caída del 14% para Macy's y del 24% para los títulos de Dick's. Por cierto, su compañera de sector Nike se contagiaba también de los recortes. Veíamos la firma deportiva una caída del 1,4% y fue su 9º día consecutivo de recortes. Es la racha de pérdidas más larga que jamás haya experimentado Nike. Y además, los inversores pendientes, entre otros asuntos, a esa intervención de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole. En ese sentido, ayer comparecían varios miembros de la FED. Tuvimos al presidente de la FED de Chicago y a la gobernadora de la FED, quienes no hicieron referencia en un acto público a la política monetaria. Sí lo hacía el presidente de la FED de Richmond, Thomas Barkin. Resaltaba la necesidad de devolver la inflación al objetivo del 2% para que el país, dice, conserve su credibilidad. Voy a ir con un nombre propio, es ARM, es el diseñador de chips. Se va a convertir en la mayor salida a bolsa del año en Estados Unidos. El auge de la inteligencia artificial ha elevado el valor de sus rivales en el mercado de chips. La oferta está liderada por Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan y Misuzo, junto con otros 24 suscriptores. Se espera que ARM busque una valoración de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares. El riesgo más grave, dicen, para la valoración de ARM es China. Los controles de exportación de Estados Unidos y Reino Unido amenazan los ingresos allí, que suponen casi una cuarta parte del total de la compañía. Así que apunten un nombre propio, que es ARM, que está pendiente de esa salida a bolsa valorada en unos 70.000 millones de dólares. Vamos ahora con claves para el día de hoy. En Estados Unidos estás mirando a Nvidia, ¿no? ¿Y a qué más? Exactamente, el plato fuerte en la jornada de hoy son esos resultados de Nvidia, muy pendientes de las cifras, de lo que tenga que decir sobre inteligencia artificial, pero hay más compañías que pasan por el confesionario, otra tecnológica, Snowflake, y también más minoristas, Peloton o Abercrombie, entre otras. Y como hemos dicho, hoy es día de PMIs
En todo el mundo tenemos dato manufacturero, compuesto y servicios preliminar del mes de agosto en Estados Unidos. Muy bien. En Europa, balance del día de ayer. ¿Cómo fue la jornada? Pues el IBEX registraba una subida de medio punto porcentual que le permitía cerrar por encima de los 9.300 puntos. Hoy va a salir de los 9.314. La mayor subida del IBEX se la anotaba ArcelorMittal y Inmobiliaria Colonial, del 2,8% cada una, por esa mejora de la situación en el mercado de bonos y por el aumento de la participación por encima del 3% que ha tomado en la Socimi Corporación Financiera Alba. También buen tono para Robi, avanzaba un 2,19 y mirando a grandes valores del IBEX destacaba el rebote del 1% para Inditex, Iberdrola sumaba un 0,7, BBVA y el Santander avances de medio punto porcentual. En el lado de las caídas, Repsol, que se hacía con la mayor caída del IBEX 35, era del 0,64%. Tras Repsol bajaban 5 empresas: Grifols, Indra, El Sabadell, Bankinter y Melia. En el continuo también encontrábamos caídas importantes, la de Squirrel Media del 5,4%, y también en el lado de las subidas destacaba Tubos Reunidos con avances del 5,89. Y fijándonos en el interés de la deuda española, bajaba algo más de 7 centésimas, se situaba ayer en el 3,67%. La prima en 103 puntos básicos. Muy bien. En España el IBEX 35 acumula una subida en el año del 13,18%. Supera al Eurostock 50, que en el año gana un 12,30%. Para el día de hoy, ¿estás mirando dónde? Tenemos PMIs manufactureros, servicios y compuesto en Francia, Alemania, Reino Unido y la zona del euro. Aquí en España el INE va a publicar la encuesta de ocupación hotelera. Y en la eurozona tenemos también dato de confianza del consumidor preliminar del mes de agosto. Son las 7:26. A esta hora del miércoles hay más noticias. Noticias que nos llegan con Luis Sordo y con David González. Adelante. El Tribunal Supremo respalda el conocido como decreto Ábalos de BTC y rechaza indemnizar a Cabify con 237 millones de euros. La sentencia señala que la obligación de obtener una doble licencia no ha ocasionado daños patrimoniales indemnizables. Las aerolíneas estadounidenses duplicarán sus vuelos a China al reducirse las restricciones por la pandemia. American Airlines, Delta Airlines y United Airlines ya han comunicado que añadirán 3 vuelos semanales entre Dallas y Shanghai en los próximos meses. La factoría del grupo Stellantis en Vigo retomará este miércoles la actividad en el Sistema 2, el encargado de montar furgonetas y monovolúmenes por falta de aprovisionamiento. Está planeado que comience a las 2 de la tarde después de un parón por falta de aprovisionamientos. El 17,4% de las franquicias que hay en España son extranjeras. De hecho, de las 133 compañías, el 78% proceden únicamente de Estados Unidos, Italia, Portugal, Reino Unido, Alemania y Francia, siendo los galos los que poseen una mayor representación. 6 de cada 10 autónomos han notado mucho el alza de precios de sus proveedores, según UATAE. La organización señala que la escasez de materias primas por la guerra de Ucrania es uno de los factores principales y que las consecuencias inmediatas las sufrirán el pequeño comercio. La Comunidad Valenciana acumula 500.000 de viviendas vacías, lo que supone un 14% según Fotocasa. El sector reclama un cambio de legislación para que las casas sin uso salgan al mercado y puedan descender el precio del alquiler. Amancio Ortega compra en Chicago una torre de apartamentos por 212 millones. Así retoma sus inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. El edificio además cuenta con 492 apartamentos repartidos en 45 plantas. El coste medio por alumno en el próximo curso se incrementa hasta los 410 euros, lo que supone un aumento de 5 euros con respecto al año pasado. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra son las comunidades que más pagarán, mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias las que menos. Y un último apunte: el banco de inversión italiano Cleccia, que abre oficina en España. La firma especializada en tecnología busca la figura del Senior Advisor que le abra las puertas en el país. Cleccia tiene en el radar a 150 empresas aquí en nuestro país, en España, a las que considera que podría prestar sus servicios de asesoramiento con valor añadido. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros.
Consulta condiciones en bancosantander.es. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles. Y ahora, además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad. Por ejemplo, Burger La Madura, Burger Vacuno Joven o Carpaccio de Vacuno La Finca. Segunda unidad a mitad de precio. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Musiconomía. Un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Actualizamos la información de este miércoles 23 de agosto. En el precio de la luz vuelve a subir en plena ola de calor. Lo va a hacer un 12%, va a superar los 130 euros de media por megavatio en el mercado mayorista. Es su nivel más alto desde el mes de marzo y por franjas horarias el precio máximo va a ser de más de 180 euros megavatio hora y se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche. El dato económico del día llegará con las cifras de PMI manufacturero y de servicios en Europa y en Estados Unidos. Aquí en España, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a publicar a las 9 las cifras de ocupación hotelera del mes de julio. Cifras de ocupación y también cifras de precios de los hoteles españoles en el séptimo mes del año, en un verano récord para el sector turístico marcado por la subida de precios por inflación. Durante el primer semestre del año, esas estancias hoteleras registraron un nuevo máximo histórico. Lo que está ya en marcha es el reloj para la investidura que va a tener Alberto Núñez Feijóo como candidato. Así lo ha decidido el rey tras la ronda con los partidos políticos que concluía este martes y así lo anunciaba la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Que Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. En cuanto a las posibles fechas, para esa investidura se barajan dos, o bien el 30 de agosto o el 27 de septiembre. De momento, Feijóo tiene intención de mantener contactos con el resto de grupos políticos desde el próximo lunes. El primer aval es que soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones generales el 23 de julio. El segundo aval es que hay 4 partidos, 4 formaciones políticas que sumados sus diputados totalizan 172 diputados, a 4 de la mayoría absoluta. Y en tercer lugar, porque entiendo que en estas condiciones ponerme a disposición del jefe del Estado es cumplir con mi deber. El ministro de Economía y candidato presidencial argentino, Sergio Massa, se reúne hoy en Washington con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En la misma jornada en la que el directorio del organismo debe aprobar la última revisión del programa de refinanciación de la deuda argentina. Ayer Massa señalaba que a Estados Unidos le preocupa la dolarización que propone el ganador de las primarias, Javier Milei. En Estados Unidos, de alguna manera, la aparición de estos fenómenos antipolítica o extrapolítica en nuestra región están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de Estados Unidos.
En Sudáfrica continúa este miércoles la cumbre de los BRICS. En la que el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, ha pedido una mayor integración financiera de este grupo de países emergentes. Por esa razón, tengo defendido la idea de adopción. También decía la adopción de una moneda de referencia que no reemplace las divisas de estos estados. Nuestras monedas nacionales. Y Donald Trump no acudirá esta noche al primer debate de los aspirantes a la candidatura republicana por la presidencia de 2024. En su lugar va a acudir a una entrevista en televisión. Serán vísperas de que mañana jueves Trump, tal y como ha confirmado, se entregue a las autoridades de Georgia tras ser acusado de orquestar un entramado para interferir en los resultados electorales de 2020 en este estado. SACIR eleva su EBITDA al 28% hasta 645 millones de euros y alcanza un beneficio neto de 64 millones. La cartera de ingresos crece el 8% y alcanza los 55.000 millones y la rentabilidad se sitúa en cifra récord del 29,8%, 6,6 puntos más que en el primer semestre de 2022. En Estados Unidos también hay buenas noticias para la empresa. La primera concesión de transportes en el país, concretamente de la autopista L10 en Luisiana, y la desinversión de Valoriza y Facilities consolidan a SACIR como empresa concesional global. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente? ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran? Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales. Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta. Unicaja Banco, comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El primer análisis de la mañana. Con Juan Ramón Caridad, que es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Juanra, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, un placer. El mercado muy pendiente de Jerome Powell y de la comparecencia en Jackson Hole. ¿Qué esperar de Jackson Hole? ¿Es esta cita más importante que otras citas de Jackson Hole en pleno verano? Sí que lo es, y en parte se debe a que las conclusiones de la última reunión de la FED dejaron entrever que podían quedar todavía subidas de tipos de interés y le ha metido más presión o le ha incrementado todavía el interés a la reunión del Jackson Hole a las declaraciones del presidente de la FED de Richmond cuando decía el pasado martes que él ve más riesgos de reaceleración de crecimientos y de repunte de inflación que de recesión. Claro, se ha ido a Jackson Hole con un poco la perspectiva o un poco los deseos del consenso era ver cuándo van a empezar esas bajadas de tipos de interés y ahora nos vemos en los días previos con una sensación de no tanto importa que queden todavía algunas subidas, pero sí que parece ver que no están tan cerca esas bajadas de tipos, eso está reflejando el dólar y eso yo creo que es lo más importante de lo que salga de Jackson Hole este viernes. Porque en un principio se esperaba que las bajadas de tipos empezaran a finales de este año, principios del que viene. Sí, es un poco como la zanahoria. Está ahí, parece que está a la vuelta de la esquina en 3-6 meses, pero ya cada vez más son esas expectativas de posibles bajadas se van adentrando al segundo semestre del año que viene y por eso pues cualquiera de los temas alternativos que normalmente pues suelen ser parte de la agenda del Jackson Hole, si el techo de inflación, la referencia de inflación es del 2%, si los bancos centrales están más o menos acertados con su capacidad de análisis futuro o qué puede pasar con todos los temas de transición energética. Seguro que estos temas se tocan, pero quedan en un segundo plano ante
va a durar más el ciclo de política monetaria restrictiva, especialmente en Estados Unidos, y más con una Europa que la inflación no acaba de ceder y que Christine Lagarde todavía va por detrás en el ciclo de subidas? ¿Estas expectativas cómo se están reflejando en el tramo corto y en el tramo largo de la curva americana? Bueno, ahí es perfecta, súper ilustrativo justo esa pregunta. Ha roto el 5% el 2 años americano y estamos viendo cómo pues estamos con unos tipos de interés en los tramos cortos que no veíamos desde hace 16 años y cada vez más el coste de oportunidad de no invertir en renta fija respecto a cualquier otro activo de riesgo, de equity risk premium, dicho así un poco más técnico, es más alto. Y ahí es como donde está un poco ahora mismo el gran dilema y donde está el foco de interés, y cuesta un poco asimilarlo. En un año donde todavía la renta fija, que estaba llena de expectativas, no está en el terreno plano o negativo, cada vez más con estos tipos, si se ve o se prevé que los tipos van a seguir más altos, pues empieza a tener un interés mucho más significativo para todas las carteras y en parte eso explica las caídas que estamos viendo en el mercado. Comentabas que en Europa la inflación está siendo muy difícil de doblegar. ¿Por qué? Porque somos más sensibles a los precios de materias primas agrícolas y aunque hemos tenido una primera relajación por las caídas del petróleo y el gas, estamos viendo como especialmente en gas, que somos muy sensibles, empieza a repuntar de una manera más significativa, y porque la subida de inflación fue tan fuerte, especialmente en Europa continental, que los efectos de segunda ronda, y lo estamos viendo en todos los precios de la alimentación y en prácticamente ese precio de la energía ha ido permeando en muchos de los sectores y ahora pues nos damos cuenta que es mucho más difícil de parar y que se va trasladando poco a poco de una manera muy homogénea, y se une también por otro lado a Reino Unido, que los problemas de Reino Unido al ir a una economía más cerrada, con menos mano de obra, pues está trasladando a incrementos de salarios de una manera muy agresiva a la inflación, y la inflación de salarios es muy difícil de quitar. Es como el sobrepeso y las cervecillas del chiringuito. En Europa, ¿cuántas más subidas de tipos de interés le quedarían al Banco Central Europeo? Ahora mismo el consenso descuenta otras 2 subidas más de tipos de interés, pero yo creo que escuchando a Christine Lagarde y a Guindos, los bancos centrales tienen mucho miedo de ver un nuevo repunte de inflación y van a tardar algo más de lo deseable de cara a los inversores en bajar tipos de interés, sobre todo de cara a los hipotecados, porque bajar tipos de interés antes del tiempo y ver que la inflación vuelve a repuntar y vuelve a crecer sería un cuestionamiento de su credibilidad y un lujo que no se pueden permitir. Y entiendo que en Asia la situación es completamente diferente, ¿no? Y la actuación de los bancos centrales es muy diferente. Hemos visto esta semana como China volvía a bajar tipos de interés y es verdad que el mercado encima les ha criticado por no hacer una bajada todavía más agresiva. La gran ventaja que tiene Asia es que han controlado la inflación muchísimo mejor y en ese sentido tienen más margen de poder reactivar la economía, aunque está todo esto demasiado interconectado y la preocupación que hay ahora en estas últimas semanas, en parte con la excusa de las huelgas en Australia y el repunte de gas y la falta de suministro de gas en Asia, es que si vuelve a haber un repunte de materia prima energética, pues cuesta también más estimular la economía por miedo a que se les descontrole allí algo que han estado pues manejando de una manera muy eficiente en los últimos 2 años. Y en China, la situación de Evergrande y también de todo el mercado inmobiliario chino, ¿cómo puede afectar al crecimiento y cómo está afectando ya al mercado de bonos y también a la bolsa? Estaba ya significativamente descontado. O sea, todo el proceso de Evergrande está tan teledirigido y tan controlado por el gobierno, y lo que está sirviendo es para frenar una expectativa. Hace 2 o 3 meses se pensaba que el sector inmobiliario podía ser de nuevo un motor de crecimiento y de sorpresas positivas en China. Esos problemas que comentas están frenando que se vuelva a estimular el sector inmobiliario de una manera muy agresiva.
y eso pues está haciendo que la economía china tenga unos crecimientos un pelín más raquíticos en comparación, raquíticos cuando son capaces de crecer todavía por encima del 3-4%, pero muy por debajo de ese 5-5,5% que daba el mercado como expectativas de crecimiento. Con todo esto, ¿cómo estás viendo el mercado de acciones, la renta variable a nivel global, pensando ya en la recta final de este ejercicio? ¿Le ves con fuerza suficiente para seguir escalando posiciones? Es clave que no haya un discurso agresivo por parte de los bancos centrales y por eso la importancia de Jackson Hole. Estábamos un pelín mal acostumbrados y el mercado en términos globales, pero por ahí por zonas, en Estados Unidos estaba siendo tan dependiente del buen comportamiento de las empresas tecnológicas que es lógico que ante un momento de respiro pues Apple te caiga un 10 y Tesla un 13 y esto pues se enmarca en unas caídas globales de un 5%, que es el peor mes de los últimos 12, pero veníamos también de 12 meses muy potentes. Entonces, Estados Unidos es muy dependiente de las tecnológicas y por eso la importancia de los resultados de hoy de Nvidia. En Europa, el problema de los mercados va a venir, las dudas vienen más por los niveles de inflación y el coste de oportunidad de la renta fija. Entonces tenemos que estar más atentos a qué ocurre con esa inflación subyacente, sobre todo en Europa, y en Asia va a ser más un tema de lo que decide hacer el Banco Central de turno chino. Así que le veo con fuerzas. Es fundamental ver si pierde fuerzas las ganas de los bancos centrales de mantener los tipos de interés muy altos durante mucho tiempo. Y una última cosa, hablabas del sector tecnología en Estados Unidos, o importante las cuentas de Nvidia, pero ¿y el sector bancario, la banca regional, ante los resultados, ante esos tipos de interés altos durante largo tiempo y también la rebaja de calificación crediticia por parte de algunas agencias como Standard & Poor's o antes fue Moody's? ¿Cómo ves a la banca regional? Sigue siendo un poco el sector más débil dentro de lo que es el mercado americano, pero también es verdad que ahora ya la Fed está controlando completamente la evolución. O sea, la posibilidad de que haya nuevas crisis es mucho menor. Las subidas de tipos de interés que nos quedan ya van a ser muchísimo menos agresivas de lo que ha sido hasta ahora. Es verdad que no van a suministrar tanto crédito y que no van a impulsar el sector inmobiliario, pero también estamos viendo que hay menos demanda del sector inmobiliario por el coste hipotecario y también estamos viendo que en los temas de locales comerciales, oficinas, también la demanda está cayendo. Así que es previsible que el sector bancario regional americano pues vaya hacia una concentración, hacia unos niveles de crecimiento decepcionantes, pero tienen ya menos impacto para las grandes variables macroeconómicas en Estados Unidos. Muy bien, pues Juan Ramón Caridad, muchísimas gracias. Cuídate mucho y ánimo con la vuelta. Muy bien, muchas Un abrazo, gracias, adiós. Igualmente. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos. Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva 2. Y el segundo te sale por solo 5,83 euros. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos con los periódicos y empezamos con los de color salmón. Expansión. Amancio Ortega se lanza a invertir en pisos de lujo. Ha comprado 4 torres de apartamentos en Estados Unidos e Irlanda por 1.000 millones de euros. Las cajas rurales tienen una cuota del 30% en varias provincias. La firma de Chips Arm protagoniza la mayor OPV de Estados Unidos en 2 años y cuenta también que Acciona, Elecnor y Vinci se disputan la red de alta tensión en Perú. Diario 5 días. Las olas de
calor y la inflación frenan la llegada de turistas ingleses y alemanes. Los dos grandes mercados quedan lejos de las cifras de 2019 pese al récord agregado. Cuenta también, el alquiler se come la mitad del salario mínimo interprofesional, incluso en las ciudades baratas. La deuda, estrella de la inversión en 2023, se topa con los tipos de interés. Hilar y Primonial inicia 1.740 viviendas para arrendamiento. También cuenta que el Supremo avala el decreto Ábalos. Vamos ahora con el diario El Economista. El auditor duda de la viabilidad de IDF por un desfase contable. Tenía un fondo de maniobra negativo de 21 millones de euros al cierre del ejercicio. Cuenta también el gasto del Estado en sueldos supera en 8,5 puntos la media de la OCDE. La renta fija ya cae un 0,6% en el año y la soberana casi el 2%. Y destaca además que Ortega adquiere en Chicago una torre de apartamentos. Me quedo con la contraportada del diario Expansión. BNP al rescate del cangrejo Herradura. El banco de inversión francés BNP Paribas se suma a los ecologistas para presionar en favor de que las farmacéuticas utilicen una sustancia alternativa a la sangre de estos animales para realizar pruebas de toxinas en laboratorios. BNP Paribas pide sustituir la sangre por la sustancia clonada factor C recombinante. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Y comenzamos con El País. La foto de la portada es para el rey y Alberto Núñez Feijóo y leemos: el rey propone a Feijóo para una investidura abocada al fracaso. El líder del PP pide tiempo a Armengol para negociar, mientras que Sánchez confía en reunir una mayoría. Además destaca que el encargo del jefe del Estado activa el reloj de una repetición electoral. Por otro lado, el Gobierno estudia si ir a la justicia deportiva para apartar a Rubiales. En ABC, el rey propone a Feijóo para la investidura. Dicen que la zarzuela explica que es costumbre designar al más votado y que no se ha constatado la existencia de una mayoría que hiciera decaer esta práctica. También la foto de portada va para Feijóo y el rey Felipe VI. Y otra noticia también en portada en ABC: Sánchez ya no esconde la amnistía mientras negocia el sí de Puigdemont. Traslada al rey que está en condiciones de ser presidente y confía en que le ayude a cumplir las exigencias del independentismo. Una situación similar en el mundo, donde la foto de portada también es del rey y de Feijóo. El rey protege la normalidad institucional y designa a Feijóo. Felipe VI pone en valor la costumbre de que el más votado intente ser elegido presidente del gobierno. Además, Sánchez ya no defiende que una amnistía no cabe en la Constitución, afirma que eso corresponde al Tribunal Constitucional, y Moncloa busca fórmulas para satisfacer a Puigdemont. Por otro lado, Rubiales en la cuerda floja, el gobierno le aprieta y crece la presión para que dimita. En La Razón siguen por la misma línea las diferentes decisiones en los partidos tras la decisión del rey Felipe. Es todo lo que comentan en portada. En el entorno de Armengol estudian el calendario para evitar una repetición electoral en Navidad. Abascal despeja las dudas y anuncia su apoyo al líder de los populares para su investidura. Y Podemos cree que el rey no tiene la potestad de decidir candidato. Es una intromisión. Por último, también se hacen eco de dos noticias. Carlos III comienza con retraso sus vacaciones en Balmoral y el director de cine coreano Hong Sang-soo vuelve al cine con En lo alto. Nos vamos ahora a la prensa internacional. Comenzamos en Europa. En el Reino Unido, el diario Financial Times revela en portada que ARM de SoftBank revela planes para la mayor IPO en Estados Unidos en casi 2 años. La salida a bolsa del diseñador de chips con sede en el Reino Unido puede ayudar a reactivar el mercado de cotizaciones primarias después de una sequía de 18 meses. Además, las acciones asiáticas suben tras el repunte de las acciones tecnológicas estadounidenses. Esta noticia está ligada al artículo de opinión más destacado del diario, que nos habla de un plan de China para el orden mundial alternativo, y es que Pekín está utilizando su fuerza económica para unir a los países en desarrollo y reducir las influencias en el Occidente sobre la ONU. En Francia, en Les Echos, leemos que Elisabeth Borne está a la ofensiva para cerrar filas de la mayoría. Debilitada por la secuencia de la reestructuración y por el ministro del Interior, la primera ministra intenta recuperar el control. Asimismo, también el crecimiento de la energía fotovoltaica está batiendo todos los récords en Europa, hasta el punto que algunos están preocupados por los efectos colaterales de este crecimiento, los precios negativos principalmente. Nos vamos a la Alemania, al Frankfurter Allgemein, donde comienzan hablando de Donald Trump. Leemos: boxeo en la sombra con Trump. El primer debate televisado sobre la nominación presidencial republicana tendrá lugar el miércoles en Milwaukee, sin el expresidente, algo que para este medio seguirá siendo un problema. Además, Países Bajos suministrará cargadores de limpieza de minas a Ucrania y
también, como noticia destacada, hablan de España. Leemos: el líder de la oposición, Feijóo, encargado de formar gobierno. Nos vamos a Estados Unidos. En la edición online del New York Times leemos en portada: Bolsonaro perdió las elecciones, ahora intenta evitar la cárcel. El expresidente de Brasil es objeto de varias investigaciones penales. Una de ellas involucra un reloj obsequio del gobierno saudita que el secretario personal de Bolsonaro revendió en un centro comercial de Pensilvania. Por otro lado, hoy tendremos, como decíamos, el primer debate presidencial republicano. El evento se celebrará a las 9 de la noche y cabe señalar que Trump ha grabado una entrevista con Tucker Carlson, el que fuera presentador de Fox News, y se emitirá al mismo tiempo. En Estados Unidos también, en el Wall Street Journal, en portada leemos: el reinicio de Ucrania, un lento y sangriento avance a pie. Y es que este medio considera que después de los fracasos de los ataques blindados iniciales, que fueron mitigados por las defensas rusas, Kiev recurrió a pequeñas unidades que atacaban una posición a la vez. En clave económica, este medio destaca que los sueños chinos de Wall Street se escapan. Los bancos y administradores de activos estadounidenses están luchando por expandir sus negocios mientras aumentan las tensiones con China. Por último, en clave inmobiliaria, los inquilinos de oficinas están renovando los contactos de arrendamiento, pero por mucho menos espacio. El interés de los inversores por las letras iba más allá de esas largas colas que hemos visto en la calle de Alcalá, y es que la web del Tesoro, donde también pueden adquirirse, tuvo que dejar de operar ante la avalancha de peticiones. También el Banco de España se ha visto obligado a imponer cita previa para controlar la afluencia de gente en su sede. El atractivo de estos títulos de deuda radica en su rentabilidad frente a los depósitos. Con la subida de tipos, las letras del Tesoro abandonaron el terreno negativo, y en la subasta de enero el interés de valores de renta fija a corto plazo, como las letras a 12 meses, rozaron el 3% de interés, y para 6 meses fue del 2,58%. Es la rentabilidad más alta desde el año 2012. Según el selector de fondos Daniel Pérez, los ahorradores más defensivos cuentan con una alternativa. Pero esto nos refleja dos cosas, ¿no? La primera, que teníamos un bloque muy grande de personas que no podían invertir porque estábamos en tipos cero, no había depósitos, no había nada para inversores defensivos, y ahora están viendo con mucha alegría, ¿no?, que ya pueden volver a invertir en productos defensivos, productos de renta fija tradicionales con rendimientos decentes, ¿no? Recordemos que ya en los bonos de gobierno ya hay muchos, algún tipo de gobierno entre el 2 y pico, el 3%, el bono americano el 3 y pico, 3,5, 4%. Entonces ya podemos tener alternativas. En enero el Tesoro colocaba 400 millones de euros en letras entre particulares, una cifra que iguala al cómputo de todo 2022. ¿Van a mejorar las rentabilidades? ¿Es buen momento para adquirir títulos de deuda? Según Pablo García, director de Divacons Alpha Value, podemos esperar hasta primavera. Es decir, que todavía yo creo que no hemos llegado a los mínimos, es decir, que vamos a tener ventas en el mercado de bonos y subidas de rentabilidad. Y posiblemente en primavera pues empecemos a tener ese momento ideal de entrada en los bonos. Pero yo esperaría un poco. Nosotros hemos neutralizado nuestras posiciones, pero si seguimos subiendo tipos en el Banco Central, vamos a tener mejor precio y con un cupón más alto. Pero el apetito está volviendo, eso es cierto. Si nos decidimos, tenemos 3 vías para adquirir deuda del Estado. A través de la página web del Tesoro, siempre que se tenga activado el DNI electrónico, el certificado digital o la denominada clave permanente. También en el Banco de España, ahora cogiendo cita previa. Y por último, en entidades financieras y en sociedades y agencias de valores. El importe mínimo por petición es de 1.000 euros y siempre que sean superiores a esta cantidad deben ser múltiplos de 1.000. En cuanto a los costes, si optamos por el Banco de España, tanto la apertura como el mantenimiento de una cuenta son gratuitos y solo se pagan las comisiones por las transferencias de efectivo. Si la compra es de una única letra, la comisión es de solo 1,5 €. Si se contratan las letras a través de una firma financiera, las condiciones y gastos van a depender de cada entidad. Y por último, la fiscalidad. Como cualquier producto de ahorro, las letras tributan al tipo del 19% por debajo de 6.000 euros, al 21% entre 6.000 y 50.000 euros y al 23% si se superan los 50.000 euros. Sometimes I get a good feeling.
Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La radio de las empresas.